En este caso vamos a resolver división o cociente de expresiones algebraicas, para lo cual necesitamos recordar algunos conceptos antes de meternos con un ejemplo. Para la resolución de expresiones algebraicas, el cociente de expresiones algebraicas, tenemos que recordar algunos conceptos previos de división de fracciones. En este caso, recordemos que la división de fracciones se simplificaba recto, numerador con numerador, denominador con denominador. Pero también podíamos resolver la división de fracciones como una multiplicación, invirtiendo la segunda fracción, cambiando la operación de división por multiplicación e invirtiendo la segunda fracción. En el ejemplo que estamos viendo, 3/20 se convierte en 23. Y la simplificación en la multiplicación de fracciones, recordemos que es cruzado, numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda, denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda. Veamos un ejemplo en donde nosotros vamos a convertir la división en una multiplicación. En nuestro ejemplo, que tenemos un cociente entre x sobre 2x al cuadrado menos 8 dividido 3x al cuadrado menos 2x sobre x más 2, lo que vamos a hacer es convertir esa división en multiplicación invirtiendo la segunda fracción. Nos va a quedar x sobre 2x al cuadrado menos 8 por x más 2 sobre 3x al cuadrado menos 2x. Ahora lo que vamos a hacer es resolverlo como si fuera una multiplicación, como vimos en el video anterior. Como vimos en la multiplicación de expresiones algebraicas, yo voy a trabajar cada numerador o denominador en forma individual, tratando de ver qué caso de factoreo voy a poder aplicar. En el numerador de la primera expresión no puedo hacer nada porque tengo x, pero en el denominador puedo aplicar distintos casos en esta ocasión. ¿Por qué? Porque tengo 2x al cuadrado menos 8, tengo un factor común y tengo a la vez la posibilidad de poder aplicar un segundo caso, que es una diferencia al cuadrado. Es decir, que tengo un combinado en ese denominador. Segunda expresión fraccionaria, en el numerador no puedo hacer nada, que tengo x más 2, pero en el denominador voy a poder resolver, en este caso, factor común. El factor que se repite es x, así que voy a sacar factor común x, me va a quedar 3x menos 2, y lo voy a incorporar a la expresión para ver qué puedo simplificar. Bueno, una vez que tenemos todo factoriado, lo que vamos a hacer es tratar de simplificar. X más 2 lo voy a cancelar del numerador de la segunda expresión con el denominador de la primera. Y a su vez las x también se van a cancelar. Me va a quedar 1 sobre 2 por x menos 2 por 3x menos 2. Y esa expresión que obtuve es la expresión irreducible de esa expresión algebraica. Vamos con otro ejemplo un poquito más complicado. Nuevamente, la división la vamos a convertir primero, antes de factoriar los numeradores y denominadores, en una multiplicación de expresiones algebraicas. En este caso, en el numerador 5x al cuadrado menos 10x más 5, vamos a ver qué casos podemos aplicar, siempre considerando la posibilidad de tener combinados.
sacamos factor común 5 y con la expresión obtenida x al cuadrado menos 2x más 1 buscamos un trinomio. Por lo tanto nos quedó 5 por x es uno de los elementos y 1 es el otro elemento. Pero al no tener todos los signos positivos, sino que el término del doble producto es ser negativo, la expresión que yo voy a obtener es 5 por x menos 1 elevado al cuadrado. En el denominador de la primera expresión no puedo hacer nada. Recordemos que lo vamos a convertir en multiplicación, por lo tanto invertimos la segunda fracción. En x tampoco podemos hacer nada, nos vamos con 3x menos 3 en donde podemos aplicar factor común 3. Una vez que factoreamos tanto los numeradores como los denominadores, nos fijamos que podemos cancelar o simplificar. En este caso, el x menos 1 del denominador con uno de los x menos 1 del trinomio, las x entre sí. Ahora, cuando nosotros teníamos fracciones, podíamos simplificar o reducir la misma fracción del numerador con el denominador. Y eso es lo que vamos a hacer con los 5. Tengo un 5 en el numerador y un 5 en el denominador multiplicándose, los voy a cancelar. Y la expresión que voy a obtener es x menos 1 sobre 3x al cuadrado. Y así obtuvimos la expresión algebraica irreducible, x menos 1 sobre 3x al cuadrado.